La clase pasada estuvimos trabajando con trapecio, ¿de acuerdo? Con el método de trapecio para la integración numérica. Hoy trabajaremos con Simpson, un tercio. La idea de Simpson es trapecio, ¿sale? Voy a tomar nada más un intervalo, ¿sale? Trapecio, la idea de trapecio es que nosotros teníamos un intervalo, ¿sale? Digamos, digamos un intervalo que va de aquí hacia acá, ¿de acuerdo? Tenemos este es nuestro intervalo y. Queremos aproximarlo. Esto es xy menos 1 y este es xy. ¿De acuerdo? Y lo que hace trapecio es decir, bueno, tracemos una línea de aquí hacia acá. ¿Sale? Y ese sería nuestro trapecio en este caso. ¿Sale? Y la integración de esto, la aproximación de esto sería f de ¿qué? Base menor, que sería f de xy menos 1 más f de xy por la altura, que sería el tamaño de paso sobre 2. Esta sería el área. ¿De acuerdo? El problema es que para cosas de este estilo, donde estamos en esta posición, pues la diferencia no es mucha. Pero en este caso, sí. La diferencia se vuelve exagerada. ¿De acuerdo? Lo que propone Simpson es lo siguiente. Dice, oye, pues en lugar de utilizar dos puntos, utiliza 3. ¿Vale? ¿Qué punto? Pues el punto medio. ¿De acuerdo? Entonces la numeración de estos puntos, ¿sale? Cambia. ¿Sale? Ahora serán los x2, 2y menos 1. Este será el x en la posición 2y y este será x en la posición 2y más 1. ¿De acuerdo? La idea de Simpson es la siguiente. Dice, pues en lugar de trazar una recta, ¿sale? Por 3 puntos, cualesquiera, tú puedes trazar una parábola. Bueno, más bien. Creo que mejor dibujo primero la parábola y luego así. Por 3 puntos tú puedes trazar una parábola. Entonces, si identificamos esos 3 puntos, podemos trazar una parábola por los puntos adecuados. Entonces, en nuestro caso, nuestros 3 puntos son este y este. Y quizás la parábola sea algo así. ¿De acuerdo? En este caso, para esta parábola, lo que sucede pues, es que el ajuste es mucho mejor que el trapecio. Y esa es la idea de Simpson, trazar una ecuación cuadrática, una parábola, que pase por estos 3 puntos y que se aproxime de mejor manera. Si son casi una recta, pues va a quedar técnicamente una recta. Si son una curva como la que tenemos aquí, pues va a quedar una curva. En este caso, Simpson lo que hace es sumar los puntos. Aquí estoy mal, por cierto. Es menos 2, menos 1 y 2i. Ya, ese sería el orden correcto. Los extremos son pares y los intermedios son pares. Y lo que dice Simpson, la fórmula para calcularlos sería un tercio del tamaño de paso, por eso se llama Simpson un tercio, ¿sale? Un tercio del tamaño de paso por f de x2y menos 2 más 4 veces f de x2y menos 1 más f de xy 2y. ¿Y por qué 2y? Porque el tamaño de paso, ¿sale? Se reduce, ¿de acuerdo? Ahora en lugar de tener h, tenemos técnicamente un h medios. Se reduce a la mitad porque estamos agregando un punto entre cada intervalo adicional. Entonces el tamaño de paso para Simpson
va a ser A más B sobre 2n. ¿De acuerdo? Para agregar este punto medio intermedio. Los intervalos siguen siendo iguales, pero ahora el tamaño de paso se reduce. ¿Sale? Esto es para un intervalo. En general, la fórmula, ¿sale? Para la aproximación de la integral de AB de f de x, ¿sale? Se generaliza si es que tenemos un conjunto de puntos, ¿sale? Como h sobre 3 f de x0 más f de x2n, ¿de acuerdo? Más 4 veces la suma desde i igual a 1 hasta n de f de x2 y 2i menos 1, que son los números de índice impar, más 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f de x2i. ¿Sale? Estos elementos tienen índice impar. Y estos elementos tienen índice par. ¿De acuerdo? Y como lo vimos la clase pasada, estos elementos aquí son los extremos. Entonces podríamos resumir esta fórmula como h sobre 3, la suma de los extremos, más 4 veces la suma de los índices impares, más 2 veces la suma de los índices pares. Los índices pares son los extremos de nuestro intervalo. Entonces, si vamos a tener otro extremo de este lado y otro extremo de este lado, obviamente este elemento que va a ser este de acá y este de acá, este aparece como el límite final del intervalo que se encuentra a su izquierda y este es el punto inicial del intervalo que está a su derecha. Por eso es que los extremos se suman 2 veces, con excepción del primer punto a la izquierda del primer intervalo y con el último punto a la derecha del último intervalo. Por eso es que estos extremos quedan así. Y este sería el resumen de la fórmula. Esto sería para un solo intervalo. Esto sería el resumen de la fórmula para n intervalos. Es decir, esta fórmula la ocuparemos cuando tengamos, ¿sale? N intervalos, ¿sale? Conozcamos A y B como límites de integración, ¿sale? En este caso, f, la función a integrar. Y el tamaño de paso ahora es a más b sobre 2h, sobre 2n, ¿sale? Se duplica el número de puntos porque estamos agregando un punto adicional a la mitad del intervalo, ¿de acuerdo? Son dos cosas distintas. Una cosa es el tamaño de paso h y otra cosa el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo es 2h, pero el tamaño de paso es h. En algunas ocasiones llaman a este como el tamaño del intervalo, pero no es el todo correcto. Este nombre, el nombre correcto de esto es el tamaño de paso entre los puntos h. ¿Sale? Vamos a jugar con la función de la clase pasada, que fue la integral de 0 a 3, me parece, de e a la x cuadrada diferencial de x. ¿Les parece? Y vamos a trabajar nuevamente 10 intervalos, ocupando esta fórmula. ¿De acuerdo? La situación sería muy similar. Es más, vamos a abrir el archivo que
que trabajamos ese día. En métodos numéricos le llamamos trapecios. Aquí está. Voy a abrir una nueva hoja. ¿Sale? Vamos a copiar la base. ¿Sale? Nada más esta. Control C. Control V. La base es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Pero el tamaño de paso es una fórmula que ya cambia. ¿Sale? Esto se vuelve 2 veces por el número de intervalos. Y entonces, este elemento cambia a 0.15. ¿Sale? Voy a copiar, voy a correr y tenemos que correr hasta llegar a 3, ¿de acuerdo? Observen que nos marca 20 puntos. Bueno, de 0 a 20. Cuando aquí nos marcaba de 0 a 10. Y eso es porque estamos generando el doble de puntos. Bueno, casi el doble menos 1. Bueno, de aquí me voy a alejar un poco para que lo podamos ver completo. Espero que todos lo sigan viendo bien. La fórmula ya está, entonces puedo copiar y pegar. ¿De acuerdo? Voy a copiarlo de esta forma. ¿Sale? Y la tabla que hicimos aquí se estructura de manera similar. ¿De acuerdo? Son, según esto que tenemos aquí, son los extremos, los impares y los pares. A ver. Los extremos, los pares y los impares. ¿Sale? Las condiciones que tenemos aquí van a ser los mismos. Control C. Control V. Primero la suma. La suma de los extremos sería este que es el primer elemento más este que es el último. Ya los tenemos. La suma de los pares, voy a sumar todos los que tengan índice par. Es decir, este está en el índice 2, se suma. El que está en el 4 se suma. En el 6 se suma. En el 8 se suma. En el 10 se suma. En el 12. En el 14. En el 16. Y en el 18. Es correcto que el último elemento y el primero son pares, porque el primero está en la posición 0 y el último está en la posición 20, pero esos ya fueron considerados como extremos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no se consideran. Y los impares sería el que está en la posición 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. Ahí está, la suma de los extremos, pares e impares. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, el multiplicador que debemos aplicar es 1 para los extremos, 4 para los impares y 2 para los pares. Entonces, 1 para los extremos, 2 para los pares, 4 para los impares. La multiplicación, este por este, control C, control V. Ya hicimos la multiplicación, lo que sigue es la suma final. Es suma final, que sería la suma de estos. Profe, Mándeme. ¿los impares no se multiplica por 4? Sí. Ya, es correcto. Ahí se me fue Es que se veía mejor 1, 2 y 3, pero bueno, sí, es correcto. Eso es un 4. ¿Sale? Listo. Entonces, y lo que falta es la parte de la integral. Entonces, la parte integral
Ya tenemos la suma. Eso significa que tenemos todo lo que está aquí dentro. Se multiplica por h y se divide entre 3. ¿De acuerdo? Es decir, esto es igual a este por h sobre 3. Espérenme, porque voy a poner en la h sobre 3. Ahí está. Nos da 1449. Aquí nos da 1788. Si recuerdan el valor final era por ahí del 1448 más o menos. ¿De acuerdo? Son el mismo número de intervalos. Bueno, esto tiene 10 puntos más. ¿Sale? Sin embargo, la aproximación es mucho mejor. ¿Sale? Si lo quisiéramos comparar con trapecio por puntos, sería equivalente a utilizar trapecio. ¿Dónde está trapecio? Ahí donde programamos trapecio. Aquí está trapecio. Si lo quisiéramos comparar con trapecio, sería comparar el trapecio con 20 puntos. ¿Sale? Con 20 puntos trapecio da 1534. ¿De acuerdo? Siendo que el valor cercano está por ahí del milloncito. El valor más cercano o al menos el que podemos aproximar por el momento de la integral es 1444.54. ¿Sale? Con 20 puntos, trapecio nos deja en 1534. Simpson, un tercio nos deja en 1449. Aquí hay 5 unidades de diferencia, nada más. Con trapecio hay cerca de 500 unidades de diferencia. Es decir, para este caso es 20 veces más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, es mucho más eficiente trapecio, perdón, Simpson un tercio que trapecio. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es venir a trabajar algunos ejercicios desde el punto de vista de programación. Entonces, vamos a detenernos hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Al final del día, ¿qué es lo que necesitan llevarse? Esta fórmula. ¿Sale? Ok. ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo bien. No, maestro. Está bien, profe. Perfecto, pues vamos a detenernos.